Por eso, qué importante que es, ser sensible a la voz de Dios y servir al que sirve al Señor. Servir al profeta, servir al que te es de bendición, porque Dios lo toma como si uno lo hiciera para él. Dice que a vosotros recibe, dice el Señor, a mí recibe. Y esa es la historia de la tsunamita. Y sobre eso vamos a hablar en esta tarde, no de la tsunamita, vamos a hablar de Eliseo, el profeta. Así que, Tiara, por favor, Primera de Reyes 19:19. Vamos a estar viendo este texto. Lo tiene ahí en la pantalla, así que no se gaste en buscarlo, lo leemos ahí. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiese, y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Cierre sus ojos, por favor. Señor, háblanos en esta noche, Jesús. Revélanos lo que hay en tu corazón para nosotros. Queremos, Señor, conocer tu voluntad, Padre. Yo te pido que todo dominio mental, toda perturbación mental se vaya en el nombre de Jesús y que las mentes se puedan abrir a tu palabra y a tu revelación, Padre. Habla a cada hermano o hermana conforme a lo que hay en tu corazón para él. Y te damos las gracias porque confiamos que tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al que vive, al Señor, al que reina. Gloria a Dios. Lo estuvimos alabando en esta noche. Una elección crucial. Una elección crucial. Eliseo era un campesino. Estaba arando la tierra. Y cuando uno ve esta historia, se pregunta, ¿qué lo llevó a un hombre adinerado? Tenía dinero, tenía 12 yuntas de bueyes. No cualquiera tenía eso en esa época. Es decir, tenía un buen pasar en lo económico. Y sin embargo, ¿por qué respondió tan rápidamente y rotundamente al llamado de Eliseo? Esto no lo dice la palabra, pero yo creo que es así. Cuando Dios llama a una persona, ya trabajó en esa persona. Y esa persona está sedienta de un cambio. Está hastiada de todo. Esa persona no aguanta más en esas circunstancias. Se puede tener dinero, se puede tener un buen pasar y tener una vida vacía. Yo a veces veo, ahora que terminó el Mundial, los jugadores de la selección que tienen toda la plata del mundo, pero a los 40, 42 años ya dejan la profesión de futbolista. ¿Y qué les queda? ¿Qué les queda? Muchos artistas que llegan a las cúspides de la fama y llegan a tenerlo todo, luego terminan mal. Algunos se matan, otros se dedican a los vicios, otros tienen una vida completamente horrible. ¿Por qué? Porque ya no tienen motivo, tienen dinero, tienen amistades, están asqueados de todo. Algo parecido le pasaba a Eliseo, porque yo a veces veo los llamados. Dios siempre llama a los disconformes. Antes del llamado, el alma de la persona que Dios va a llamar experimenta una angustia, una sed, una disconformidad. Y si alguno en esta noche se siente así, como que ya no tiene sentido nada y está todo en blanco y negro, yo te digo algo. Próximamente Dios te va a llamar a una vida superior.
próximamente te va a llamar una vida diferente. A veces me acuerdo de lo que es el huevo de la gallina, cuando se forma el pollito adentro, tiene una bocanada de oxígeno, un poquito de aire. Entonces el pollito respira ese aire y empiezan a funcionar los pulmones, pero era poquito el aire. Y después se desespera porque se siente asfixiado, se siente mal y empieza a picotear con desesperación el cascarón y nace, usted ve que se rompe de adentro para afuera el cascarón y sale en libertad. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Se estaba desesperado, no aguantaba más, no daba más. Lo mismo pasaba con Eliseo. Eliseo tenía los bueyes, todo, y ya no daba más. Seguramente algo ardía en el corazón de Eliseo, que decía, yo quiero una vida distinta, yo quiero... cuando lo vio Elías, qué hombre distinto. Yo me acuerdo una vez que estaba sentado en la iglesia, también estaba medio así, ¿no? Conflictuado por los trabajos, porque uno trabaja y no ve el fruto de su esfuerzo. Es la herencia adánica. Cuando Adán cae en pecado, Dios le dijo, ahora la tierra te negará sus frutos. Eliseo estaba arando tierra seca, estaba arando arena, ya estaba mayor, se sentía angustiado. No nos pasa a veces eso, ¿no? La plata no alcanza, procuramos una cosa, la otra, bueno, sabe que Dios en ese momento nos da una oportunidad. Y pasa Elías, lo ve en esas condiciones y le extiende el manto. Cuando le extiende el manto, él se daba cuenta que había una propuesta. Porque para que un hombre de Dios, yo primero quiero decirle que el manto no lo usaba cualquiera, lo usaban personalidades, gente importante, profetas, reyes. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz, el manto de él se lo juegan a los dados, echaron suerte, no sé si era a la taba, a los dados, no sé, pero se lo jugaron. ¿Por qué? Porque era una cosa codiciable tener un manto. Y cuando alguien te echaba el manto, te rociaba con el manto, te rozaba con el manto, era que te hacía una propuesta de que vos lo sigas, que vos salgas de ese entorno, que vos puedas dar un paso de fe. Y eso es lo que Elías le hace a Eliseo. Y yo creo que ahí Eliseo tiene que tomar una decisión. O sigo con el arado, que no me va nada mal, pero no me da felicidad, no me da satisfacción, o tomo la propuesta de Dios. O tomo la propuesta que me dice el profeta. A veces sucede eso, ¿no? Y yo creo que en esta noche Dios nos está confrontando y también nos está extendiendo el manto. Decirle a que tenga al lado, Dios te está extendiendo el manto. ¿Qué elegís? ¿El arado? Sos libre, ¿no? Vos podés seguir con el arado. Te vuelvo a repetir, el arado es remar en dulce de leche. El arado es complicarte la vida. El arado es asfixiante. El arado es agotador. Pero el manto es poder. El manto es poderoso. Yo, mi pregunta es esta. ¿No querés tomar el manto en esta noche? Ahora, el manto no lo toma cualquiera. El manto lo toma gente que hace cambios radicales. Porque déjame decirte algo, tomar el manto te cuesta todo. Te repito, tomar el manto te va a costar todo. Lo que la propuesta que Dios te quiere hacer, hermano querido, hermana querida, es un cambio radical de vida, completamente distinto. El problema nuestro es que queremos cambiar de vida, pero no queremos largar las cosas viejas. Decir conmigo, hay que matar a la vieja. Vida, ¿no? Ninguno cometa asesinato. Pero fíjense lo que hace este hombre. Cuando toman el manto,
cuando le extiende el manto, lo primero que hace es matar a los bueyes, 12 yuntas de bueyes, 24 bueyes tuvo que degollar. Se hizo un asado, con el arado cocinó la carne y le dio de comer al pueblo. Y dijo, nunca más. Yo me acuerdo cuando salí de la policía. Yo estuve 20 años en la policía y cuando a mí me dan el retiro, yo tomo la decisión de retirarme de la policía porque empecé a servir al Señor aquí en Andino y de Capital Andino Capital eran viajes que eran muy costosos. Me costaba mucho en dinero y ya no daba más. Pero yo no quería volver a lo viejo. Yo sabía que si yo dejaba de servir al Señor iba a volver a ser ese cristiano inactivo, calientasilla. Alguien se enojó porque dijimos acá calientasilla, pero la verdad, ¿quién es el calientasilla? El que lo único que hace es venir a la reunión, escucha el mensaje y vuelve a casa y todo sigue igual. ¿No estás medio cansado de esa vida? ¿Cuántos quieren un cambio? Te va a costar todo. Te va a costar todo. ¿Qué dice? ¿Qué decía la canción? No importa lo que cueste tu presencia. Dios dice, yo creo que el Señor cuando nos escucha cantar dice, este ni sabe lo que está diciendo. Porque el Señor te empieza a pedir cosas. El Señor dice, el que no renuncia a padre, madre, hijo, hija, profesión, casa y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, hermano, seguir a Cristo te cuesta todo. Pastor, ¿qué tengo que dejar? Dios te dirá lo que tenés que dejar. Dios sabrá. Es lo que él sabía, que él no podía ser un profeta y ser un campesino a la vez. Entonces, ¿qué eligió? Eligió ser profeta. Tuvo que quemar el arado. ¿Estás dispuesto a quemar tu arado en esta noche? Vos sabés cuáles son las cosas que te atan al pasado. Vos hacés las cosas que te tiran para atrás. Vos las conocés. Hoy se estuvo hablando mucho de convicción de pecado, porque el Señor te dice, bueno, no se puede estar casado con una mujer con la foto de la vieja novia. No se puede. No se puede amar a dos señores. Yo creo que esta es una noche de decisión. Él quemó el arado, cocinó los bueyes, se los dio a los vecinos y después dice, bueno, lo único que me falta es el viejito y la viejita, le voy a dar un beso y me voy a despedir de ellos. Y dice, anda, le dijo el profeta, ¿qué te dice yo? Yo creo que Elías no le gustaba mucho la idea que otro ocupara su lugar, pero como era un hombre de Dios, obedecía, bueno, ven, seguime. Entonces, la elección, el primer paso es la elección. Tenés que decidir. O el arado o el manto, vos elegís. Alguien que eligió el manto, como fue Eliseo, tuvo una historia de poder. Eliseo resucitó al hijo de la tsunamita, Eliseo hizo flotar un hacha, Eliseo tuvo una historia tremendamente de poder, pero le costó todo. Le costó todo. Ahora, una vez que se desprendió de todo, ¿qué hago? Y el Señor le indicó, seguilo a Elías, seguilo a Elías. Entonces, donde iba Elías, iba él. Si vos querés ser un instrumento para el Señor, tenés que seguir al ungido. ¿Cuántos quieren tener la unción de Dios? Tenés que seguir al ungido. ¿Quién es el ungido? Esa persona, ese referente que Dios va a poner en tu camino. En la iglesia hay líderes, consejeros, pastores, como el que le habla. El ungido. No podés tener unción solo, tenés que seguir al ungido. Y ahí esto atenta contra la soberbia humana, donde nosotros nos queremos manejar con Dios solos. Eliseo se dedicó a seguir al ungido. Donde él iba Eliseo. Y lo veía cómo se movía, aprendía de él. Lo mismo le pasó a los discípulos. O a uno que le pasó lo mismo fue a Pedro. Pedro era pescador, tenía una empresa de pesca.
porque tenía una flotilla de barcas, no le iba nada mal económicamente. ¿Qué cosa, no? Que Dios nunca llamó a un vago, siempre llamó a un trabajador. Si alguien que está acá dice, no, pastor, esto es para otro porque yo estoy muy ocupado, pues estás punto caramelo para el Señor. Porque siempre eligió a algún ocupado, pero un ocupado disconforme, un ocupado que no aguanta más. Porque te voy a decir una cosa, el llamado, para el que no conoce cómo está el corazón de la persona que es llamada, parece como que fuera un sacrificio. Parece que fuera, uy, cómo este tipo dejó todo. Porque yo me acuerdo un médico que era pastor también, se llamaba Lalo Sosa, estaba en la ciudad de Córdoba. Él era una eminencia, gastroenterólogo era él. Y tenía una clínica. Y Dios lo llamó de misionero a Bielorrusia. Cerró la clínica y se fue a predicar a Bielorrusia. Otra que le pasó también fue a Fabiana Llama. ¿Cuántos la conocen a Fabiana Llama? Una estudiante rosarina. Cuando Dios te llama, hermanos, te pone una brasa caliente en el pecho y no dormís tranquilo más hasta que no decís amén al Señor. Pero para el que lo ve de este lado, dice, qué sacrificio, pero para la persona es un acto de liberación. Porque cuando vos obedeces el llamado, sos la persona más feliz de la tierra. Encontraste tu destino, encontraste tu propósito. Tu propósito no era arar el campo, tu propósito no era trabajar por 2 mangos, tu propósito no es vivir cocinando y planchando ropa. Tu propósito no es vivir pagando cuentas, tu propósito es tener una historia de poder y ser un ungido del Señor. Él te llamó porque te quiere usar con poder. Ahora vos elegís, porque vos podés decir no. Si vos decís no, bueno, el Señor por ahí en su gracia, en su misericordia te insiste un poquito, pero qué triste si el Señor te archiva. Me acuerdo que una de las cosas que a mí me decidió en agarrar la responsabilidad de servirle es escuchar el testimonio de un hombre que dijo, cuando me jubile voy a servir al Señor. Cuando me jubile voy a servir al Señor, decía. Ahora tengo mucho trabajo, cuando me jubile, sí, se jubiló. Y le dice, bueno, Señor, aquí estoy. Ahora sí que te voy a servir. Y el Señor dice, no, ya es tarde, ya le dije a otro. Ya se te pasó el momento. ¿Por qué? Porque no fue sensible al momento. Hermano querido, hermana querida, no hay momento inoportuno para Dios. Ni tampoco hay condiciones inoportunas para Dios. Como hoy parece como que todo lo que pasó en la reunión, lo que dijo Miguel y lo que dijo el pastor, Gabriel concordaba con esto, ¿no? Dios elige al que menos ha puesto, al que menos tiene condiciones. Elige a cada uno el Señor. Siempre elige a alguien por el cual vos no ha apostado mango. Como si, no, ¿qué va a elegir a este? ¿Va a elegir a este que es capaz? No, el Señor elige siempre al más ignorado, al más despreciado, al más hecho a un lado. A ese elige el Señor. Pues con eso avergüenza a los soberbios. Entonces a él, ¿qué le tocó después de la decisión? Seguir a Elías. Lo seguía noche y día, y donde iba Elías, iba él. Y mientras él lo seguía, empezó a surgir, empezó a anhelar tener lo que tenía Elías. Mira, yo te voy a decir una cosa, hermanos, todos se transforman en lo que siguen. O sea, cuando yo admiro a alguien o admiro una profesión, me voy transformando en eso. Por ejemplo, si yo soy fanático del fútbol y estoy viendo partidos, me voy a transformar en un fanático del fútbol. Si yo vivo para la plata, me voy a transformar en un materialista. Ahora, si yo sigo a un siervo de Dios, pues me voy a transformar en un siervo de Dios. Es así. Mi pregunta es esta: ¿a quién estás siguiendo? ¿Y qué es seguir? ¿Seguir atrás? No, seguir es a quién admirás, qué es lo que vos anhelás. Yo muchas veces les pregunto a los chicos,
Chicos, ¿qué van a hacer cuando sean grandes? ¿Les gustaría ser pastores? ¿Les gustaría servir al Señor? Y algunos dicen que sí, otros dicen, y sí, me gustaría ser pastor, pero también, no, esto, también lo otro. Vos te vas a transformar en lo que deseás y en lo que seguís. Y acá Eliseo tenía que seguir a Elías y así se iba transformando y empezó a nacer en él un deseo. Yo quiero ser como este hombre. Yo quiero también ser un ungido de Jehová. Y llegó un punto, por favor, podés poner 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9, en que Elías se le planta y le dice estas palabras. 2 Reyes, te dije, ¿no? 2.9. 2.9. ¿Lo tenemos? Acordate, cuando terminamos un texto, vos ponés el otro en la listita que tenés. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y luego dice el versículo siguiente, el versículo 10, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Llega un momento que Elías le dice, ¿qué es lo que quiere que te conceda? Yo quiero una doble porción de tu espíritu, yo quiero el Espíritu Santo que vos tenés, yo quiero la unción que vos tenés. Tiene que nacer un anhelo en nosotros, hermanos. Yo quiero tener esa unción de poder, yo quiero ser usado por el Señor. Sé que la otra opción es volver al arado, no quiero volver a lo viejo. ¿Sabe también por qué Eliseo quemó los arados? Porque ya no tenía posibilidad de volver atrás. Si tenía el arado en algún momento lo iba a traer. Pero hay que romper con lo viejo. Entonces lo nuevo era lo que él quería. Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y le dice, bueno, si me vieres cuando yo fuera quitado, porque ya Dios le dijo que lo iba a arrebatar. ¿Sabe que Elías es el único personaje? No, hay otro también, Enoc, que fue elevado al cielo sin ver muerte. Tremenda, ¿no? La historia de Elías. Elías no murió todavía. Elías sigue viviendo en el reino de los cielos, pero sí, porque todavía no vio muerte. Pero para que eso se produzca, los ojos de él no lo tenían que perder de vista. Y de alguna manera Elías, en ese sentido, simboliza a Jesús. Jesús también le dijo a los discípulos, bueno, síganme, yo también voy a ser levantado. El Señor también ascendió a los cielos. Y también cuando ascendió a los cielos, derramó el manto en el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo, y los apóstoles que estaban ahí muertos de miedo, se llenaron del poder de Dios y transformaron al mundo. Así que, hermanos queridos, la transformación está en poner tus ojos en Cristo. Pone tu atención en el Señor. Mientras vos lo tengas tu mirada en el Señor, sos transformado, sos transformado. Vos querés cambiar. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos quieren tener más del Señor? Tenés que tener tu mirada puesta en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tenemos puestos los ojos? ¿Qué es lo que llama nuestra atención? ¿Qué es lo que nos seduce? Tiene que ser Cristo. Yo quiero ser como Él, quiero cumplir con su propósito. Y Él le dijo, bueno, si me vieren, y no le sacó los ojos de encima. La historia sigue, que el carro de fuego pasó entre los dos, carros de fuego celestial pasó entre los dos, y ambos cayeron, uno para un lado y otro para el otro, y Elías fue arrebatado, y el manto de Elías cayó sobre Eliseo. Y así Eliseo se transformó en el nuevo profeta. Hermano querido, sigue al Señor. Pon tu mirada puesta en Él. Tenés que aprender a servir
también al ungido que Dios te designa. Porque déjame decirte unas cosas, ¿cuántos quieren tener un ministerio exitoso, próspero, fructífero para el Señor? Amén. Escuchen esto, escúchenme, para ser un número 1, primero tenés que aprender a ser un número 2. A ninguno nos gusta ser número 2. Todo el mundo habla, por ejemplo, en términos futbolísticos, que Argentina perdió el Mundial. Argentina no perdió el Mundial, salió subcampeona mundial. Tiene la copa de subcampeona. ¿Por qué nunca queremos ser el número 2? ¿Por qué siempre queremos ser el número 1? Dios, para levantarte, te va a poner debajo de alguien. Te va a poner debajo de alguien y te va a decir, ¿vos querés ser levantado? Bueno, serví a la persona que yo te designo. No va a ser el mejor, no va a ser el perfecto, probablemente tenga menos capacidades que vos, pero la persona que puso el Señor. Y esto lo vemos en toda la Biblia. Ahí lo vemos a Josué sirviendo a Moisés. Josué fue el servidor de Moisés y fue el que conquistó la tierra prometida. Lo vemos a Eliseo sirviendo a Elías y fue el siguiente profeta. David, en su primera etapa, fue el sirviente, fue el seguidor de Saúl, el rey, y terminó siendo rey. Lo vemos a José en Egipto. El faraón lo nombra gobernador de Egipto, pero le dice, pero sobre vos voy a estar yo. A mí me vas a tener que rendir cuenta. Dios siempre te va a colocar a alguien al que vos le tengas que rendir cuenta. Al que vos te subordines, no porque te va a matonear o es la persona que Dios te va a designar para que vos recibas instrucción, para que vos recibas capacidad, porque luego de la unción viene el aprendizaje. Y el aprendizaje es obedecer y ser humilde. Obedecer. ¿Cuántos quieren ser levantados por el Señor? Decí conmigo, obediencia y humildad son las condiciones. Y claro, no nos gusta que alguien nos mande. Todos queremos, somos como los caballos, ¿viste los caballos salvajes? ¿No? ¿Qué le pasa, hermano Héctor, a un caballo salvaje cuando usted lo monta? Salta y lo voltea. No queremos que nadie nos conduzca. Ese es el problema. Vos querés ser levantado por el Señor te va a designar. Bueno, sujétate. ¿Saben que hay dos formas de subir? Está la forma correcta, que es subordinándome al que Dios designa, que me diga lo que tengo que hacer, que me aconseje, que me contenga, que me enseñe, y un día voy a estar en lugar de él. Ahí se cumple lo que dice Primera de Pedro 5:6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Claro, no me gusta, pataleo. ¿Saben cuántas veces, hermano, yo le corté enojado a mi pastor porque yo le hablaba a Buenos Aires, mi pastor vivía en Buenos Aires? No nos gusta que nos digan la verdad. No nos gusta que nos dirijan, pero hermanos, es el camino de la bendición, la obediencia, la sujeción. Pero hay otra forma también de ser levantado, es la manera de Lucifer, cuando yo quiero ser el que manda y compito con el que está en autoridad. ¿Por qué me tengo que sujetar a este si yo lo sé hacer mejor? ¿Por qué le tengo que hacer caso a este si yo tengo más capacidad que él? Eso dijo Lucifer. Se rebeló contra Dios y terminó siendo el ser más horrible de la creación. Siendo el ángel más hermoso, pasó a ser el ser más horrible. ¿Por qué? Porque no se supo sujetar a Dios, sino que se rebeló contra Dios. Otra persona que no se supo sujetar, no se supo ser un número 2, fue Juan el Bautista. Él tenía un ministerio de fuego, un ministerio de poder, un ministerio de arrepentimiento,
un ministerio de juicio, estaba mandado por Dios para sacudir la conciencia de la gente. Y viene Jesús, buenito, amás a tus enemigos, amar a los que te persiguen, a los que te maldicen. Y Juan el Bautista dice, no, este no sirve. ¿Y qué hizo Juan el Bautista? En vez de subordinarse a Jesús, compitió con Jesús. ¿Quiere que te dé un buen consejo? Nunca compitas con el ungido. Nunca compitas con el ungido. Porque al ungido lo levantó Dios. Y al que Dios levanta, Dios banca. Por eso si vos tenés que agachar la cabeza y obedecer, no te va a gustar la cara, ¿no? Yo sé que mi cara no es muy simpática también para muchos. ¿Qué le vas a hacer? Es lo que hay. Pero cuando vos te sabes subordinar, próximamente Dios te va a levantar y vas a estar en el lugar de Él. ¿Hay algunos de ustedes que tienen empleados en su trabajo? ¿Tiene gente que depende de Él? ¿Nadie? ¿Ninguno tiene empleados o personas a las cuales... ¿Contratás a alguien para que te haga un trabajo? Bueno, contratate alguna vez a alguien para que te limpie la casa. ¿Hay alguno que se contrató a alguno? Levantá la mano, che, no te quedan dormidos. Ahora, ¿vos contratarías un desobediente? No, viene una chica y dice, necesito trabajar. No me da trabajo. Sí, justamente estaba buscando a alguien que me limpie la casa. Es muy común en estos pagos, ¿no? Bueno, macanudo, vení mañana, ahí está Norma, que hay varias veces, ¿no? Te dicen, está a las 8, ¿a qué hora te presentás? A las 8. Te presentás a las 9, no me anduvo el despertador. Limpia acá y limpia en otro lado. ¿Sirve esa persona? Y Dios hace lo mismo. Dios te prueba a ver si vos obedeces las indicaciones que te dan. El diablo te va a decir al oído, ¿y este de qué se la da? Y este tiene que obedecer, que se la creyó. Es la persona que Dios puso para probar tu obediencia. Y ese es el costo de la unción. Dios nunca unge un desobediente. Nunca unge un soberbio. Dios unge al que sabe humillarse ante la poderosa mano de Dios. Porque cuando Dios te levanta, nadie te baja porque te levantó el Señor. Cuando Dios te levanta, Él te banca. Y eso es lo que Dios hace con los ungidos. Ahora, recibí la unción. Ya elegiste el manto, ya seguiste al ungido. El ungido se fue y te dejó ¿Cuál es la tarea? A ver, ¿podés poner Lucas, por favor, el pasaje de Lucas 4, 18 y 19. Acá Jesús fue ungido en las aguas del bautismo, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Ya estuvo 40 días en el desierto peleándose contra el diablo. Entonces él va al templo y en el templo abre la Biblia. Jesús yendo a la iglesia. Hay muchos que dicen, no hay que ir a la iglesia. Jesús iba a la iglesia Jesús. Y cuando abrió la Biblia, él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Para qué te unge el Señor? Ahí está. ¿Para qué sirve la unción? Para liberar a los oprimidos. ¿Para qué sirve la unción? Para hacer bien a los que padecen persecución, dar buenas nuevas a los pobres. Para eso sirve la unción. A veces pensamos que la unción sirve solamente, y es verdad, necesitamos la unción de Dios para recibirla. Y hoy hemos recibido de la unción del Señor, ¿no? Hemos tenido nuestro tiempo de adoración. Bueno, pero eso lo tenés que ahora ejercer mañana. Mañana tenés que usar la unción. Porque Dios te ungió, el Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido el Señor para, decid conmigo, ¿para qué Dios te da poder? Para predicar, dar buenas nuevas a los pobres, anunciar el año agradable del Señor. Para eso Él recibió la unción. Y Mateo 9:35 hay un texto donde dice, ¿para qué usó la unción? Mateo 9:35 relata en qué usó Jesús. Se recorría Jesús todas las ciudades. A ver, ¿cuántos de los que están acá quieren seguir a Cristo? A ver esa mano bien alta. Fíjense en lo que hacía Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué tenés que hacer cuando tenés la unción? ¿Cómo vamos? ¿Estás saliendo o tenés muchas cosas que hacer en casa? ¿Seguís con el arado todavía? ¿O ya tenés el manto? ¿Recibiste el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ahora, ¿para qué lo tenés el Espíritu Santo? Para que salgas a la calle. Dice que recorría las ciudades y las aldeas. Saben que hay pueblos, ciudades, barrios donde está la gente que padece necesidad y necesitan que le prediquen el Evangelio. ¿Sabe que hay enfermos que te están esperando para que vos, con la unción del Señor, los sanes? Yo, pastor, yo no sirvo. ¿Tenés la unción? Sí, entonces servís. Porque Dios unge a lo que no sirve, Dios no unge a lo que sirve. Me da gozo ver hermanos que salen a predicar y que van a Puerto, va a Carrizales Natalia. El otro día me gozaba los hermanos que tienen el programa en la radio. Hermano querido, la unción del Señor es para que prediques el Evangelio, para que libertes a los cautivos, para que abras los ojos a los ciegos. No es solamente para que hables en lengua en la iglesia y estés gozoso, como decía hoy Miguel, ahí podemos saltar, nos tiramos al suelo y después volvemos igual. ¿Sabes por qué vuelve igual? Porque no repartís lo que Dios te da. Te lo guarda para vos. ¿Vieron los políticos que le descubren que tienen galpones llenos de cosas guardadas cuando la gente se muere de hambre? Se descubrió eso. Hasta sillas de ruedas tenían guardadas. Camionetas, chatas, con la plata del pueblo. Y a veces hacemos lo mismo. Dios nos sana, Dios nos bendice, nos liberta. Y no podemos a perder el tiempo y no hacer la obra del Señor. El Señor tiene una obra para hacer, hermanos. Primero, decidite por el manto. Luego, aprende a estar sujeto al ungido. Y luego, comenzá a ejercer la función para la cual el Señor te ha llamado. Lo mismo hizo los apóstoles. Los apóstoles recibieron la unción del Señor. ¿Y saben lo que hicieron los apóstoles? Salían a predicar por todos lados. Los corrían de acá y iban a predicar allá. Los quisieron matar, pero seguían predicando. Y cuanto más los perseguían, más predicaban. Hay una epístola donde dice: los de la casa del César os saludan. ¿Sabe qué significó eso? Que los sirvientes del César se habían convertido. No se callaron la boca. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Esto se lo voy a decir, es muy grave. ¿Sabe cuando la iglesia perdió la unción? ¿Sabe cuando la iglesia perdió el poder? Cuando se encerraron en 4 paredes en los templos. En vez de levantarlos, los asfixiaron. Porque en vez de estar predicando, empezaron a competir quién de ellos era el mayor, quién iba a tener el cargo. Y ahí se agarraron los cargos, obispo, arzobispo,
cardenales o ungidos, apóstol, profeta. Hermano, somos como la locomotora que toca pito, sale el vapor, pero no recorre camino, no lleva a la gente. Dios te ungió para que seas sal y luz de la tierra. Por supuesto, este es el lugar de adiestramiento, este es el lugar donde te llenas los combustibles. ¿Vieron el camión regador de la comuna que se carga de agua? ¿No? Ahora se carga de agua allá cerca donde están los bomberos, ¿no? Por ahí. Sí. ¿Pero para qué se carga de agua? ¿Para que se guarde lleno de agua? Para regar la calle. Decida que estén al lado, estás en el lugar donde llenas el tanque. ¿Qué vas a hacer esta semana? ¿Dónde vas a regar esta semana? ¿Sabe cuántos hospitales hay donde no va un cristiano a orar por los enfermos? Ahora que viene la época de la primavera, las plazas llenas de gente, nadie que predique. Oh, hermano, Dios tiene mucho trabajo para nosotros. Él se lo dijo a los discípulos, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. De la época de Jesús, no, mucho lío, me quedo en casa. Bueno, si elegís el arado, seguí con el arado. Se te va a complicar la vida, se te va a llenar de problemas, te va a durar 2 minutos la unción. ¿Por qué? Porque no lo repartiste. Todo lo que vos te guardás se pudre, lo que compartís se bendice y se multiplica. Dios está llamando en esta noche a personas que agarren el manto, personas que digan amén. Yo no quiero ser un Juan de los Palotes, yo no quiero que pasen los años y que mi vida esté dando tumbo. Yo quiero seguir los pasos de Cristo. No sé dónde Dios te va a mandar, hermano, pero que te va a mandar a un lugar, te va a mandar a algún lugar. Hoy le contaba a unos hermanos cómo se inició esta obra. Yo vine a pasar las vacaciones en la casa de mis suegros. Vine a pasar la fiesta en la casa de mis suegros. Y había un grupo de hermanos que se reunían a leer la Biblia y había faltado el predicador y me pusieron a predicar a mí. Y parece que les gustó porque sigo acá. ¿No? Me acuerdo que estaba María en esa época, que le digo a mi suegro, ¿quién fue a la reunión? La que nunca falta era María y la mamá Olga. Y eran las que nunca faltaban de aquella época. Después viene el hermano Héctor, ¿no, hermano? Con toda su familia. Claudia era chiquitita en esa época. Marisa era tímida. Ahora, es increíble, hermana, cómo Dios la bendijo y así da testimonio públicamente del Señor. Hermano, la unción es para predicar. Y me costó, tuve que dejar la profesión de la policía antes de tiempo. Porque cuando Dios te pide todo. Y te ponen entre la espada y la pared. Y vos dirás, no, el otro día me decía un hermano, yo voy a cambiar de a poquito, me dice. ¿Vos largás una serpiente de a poquito? Varios me escucharon ese ejemplo, ¿no? De agricultor o jardinero que quiso regar el jardín, agarró la manguera y veía que no salía agua, prende la luz y no agarró una manguera, agarró una serpiente. Si vos agarrás una serpiente, ¿la largás de a poquito o la largás de golpe? ¿Sabe por qué el Evangelio no tiene poder? Porque, hermano, lo aguamos y lo tomamos a media. Pero si vos sos radical, vos sos determinante y cortás con lo que te separa de Dios, cortás con lo que es tu trabajo, corto con mi trabajo. ¿Qué es tal vicio? Bueno, corto en el nombre de Jesús con ese vicio. No ando con media novia. El problema es que la aguamos. Queremos lo nuevo, pero no queremos largar lo viejo. Y como te decía, a la vieja hay que matarla para que pueda venir lo nuevo que Cristo tiene para vos. Vos elegís
Vos podés hacer un pozo con pala o con moto excavadora. Vos elegís. Vos podés cortar un árbol con hacha o con una moto guadaña. Vos elegís. Dios tiene una moto guadaña para vos. Decirle que tenga la larga el hacha. Larga el hacha. ¿Para qué es un evangelio aguado? ¿Para qué? Hermano, le haces perder tiempo a todos, porque hasta vos perdés tiempo, porque te vas a ir al infierno sin disfrutar del pecado. Mandate al pecado y te vas al infierno, listo. Ya. Pero si vas a seguir a Cristo, seguilo con todo. Porque Él no quiere media novia. Creo que esta noche Dios nos está llamando y te está tirando el manto. ¿Sabe cuándo nos tiró el manto? ¿Podés poner Mateo? No, Marcos 15, poné. A ver si es ese. Te voy a mostrar cuando Dios te tira el manto. Porque ahí lo tienes escrito. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Marcos 15. Pobre Tiara, la vuelvo loca. Era chiquitita, no tenía problema. Creciste, sonaste. No, es más adelante. Sí, es 16:15. 16:15. Y le dijo, mira, cuando Jesús tira el manto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí es el manto, pero ahora te voy a hablar la unción. Seguí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos al serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Eso es lo que Dios tiene para vos. Eso es lo que Dios tiene para vos. Y pastor, ¿qué hago con todo lo que tengo que hacer en casa, con mis problemas, con mi situación? Mira, ocupate del Señor, Dios se va a ocupar de lo tuyo. Eso sí, cuando Dios te pide algo, sé radical, sé cortante. El Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y no está hablando de amputarse el ojo, está hablando de ser determinante. Si algo me frena, si algo impide que yo tome la posta, tome el arado, yo me decido por Cristo. ¿Cuántos en esta noche deciden el manto? ¿Cuántos en esta noche están podridos, están asqueados de tanto arado, no están cansados siempre con lo mismo? Quiero algo más, quiero que mi vida brille para el Señor. Dios llama a lo disconforme. En esta noche Dios está llamando a lo disconforme. ¿Cuántos quieren una vida mejor? ¿Cuántos quieren una vida de poder? ¿Cuántos quieren una vida de unción? Aleluya. Ponete de pie y decirle al Señor, Señor, basta. Quiero un cambio. En esta noche me estás tirando el manto, Señor. Aleluya. Oh, Señor, mostrame el arado que tengo que comer. Oh, Señor, si hay algo que impide, ya lo estoy poniendo a tus pies. Padre, yo quiero servirte. Quiero vivir una historia de poder. Aleluya. Dios tiene una historia de poder para ti. Dios quiere usar tu vida. No quiere que seas una persona, un número más en la congregación, un número más en la iglesia, sino que vos puedas capacitarte, puedas fortalecerte, sí, en la iglesia, pero sepas que hay un mundo que te está reclamando, hay un mundo que está sediento de la palabra de Dios, hay hombres y mujeres en tu trabajo, hay hombres y mujeres alrededor tuyo, hay lugares donde los chicos se están quemando la vida con la droga, hay lugares donde los matrimonios se están deshaciendo, que necesitan conocer a Cristo. ¿Hasta cuándo vamos a estar preparándonos? ¿Hasta cuándo vamos a estar con el arado?
No, Señor amado, en el nombre de Jesús, como lo dijo Eliseo, te seguiré, Señor amado. Quiero una doble porción de tu Espíritu. Quiero, Señor, que sobre mí también descienda tu manto, pero no para tener sensaciones bonitas, sino para ser usado para la gloria de tu nombre. Oh, hermano, les puedo asegurar que no hay más gozo, no hay más alegría, no hay más paz que haciendo la voluntad de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Voy a parar con la oración y voy a hacer una pregunta. Hermana Andrea, Cintia, Miguel, ¿cómo volvieron de la radio el otro día? ¿Qué sensación tuvieron? Marisol también. Sí, ahí están las fotos. No me quiero olvidar de nadie. Pero ¿qué sintieron? ¿Sabe lo que decía un pastor? ¿Estás depresivo? ¿Tienes problemas? Salí a predicar. Pasa cómo desaparece la depresión. Se te resuelve toda la vida. Porque por ahí vos volvés de predicar y encontrás el mismo barullo en casa. O tal vez peor que como dejaste antes, pero te va a importar 3 cominos, porque vas a encontrar gente que sufre 10 veces más lo que vos sufrís, que está 10 veces peor que como vos estás, y que le llevaste una cuota de esperanza. Hoy tomo el manto en el nombre de Jesús. Hoy tomo el manto en el nombre de Jesús.